Bueno, seguimos en Remix de Noticias. Y de la Argentina, ¿qué es lo que se dice? Que la Argentina está dividida, que hay desunión de los argentinos, que hay una grieta. Y hemos traído a un especialista, un sociólogo, Adrián Melo. Gracias, Adrián, por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. No, por favor. ¿La grieta es una cuestión de élites políticas, intelectuales, mediáticas, o es algo que partió en serio a la sociedad? Mira, yo en primera medida quisiera poner en tela de juicio el concepto de la grieta, ¿no? A ver. El concepto de la grieta no surge en términos académicos, sino que surge a partir de una fiesta en un Martín Fierro, más o menos pensado, ¿no? El concepto. A mí, en principio, el concepto de grieta... Desde esa fiesta de los Martín Fierro se mencionó la palabra, ¿no? Grieta. Sí. A mí la palabra grieta en principio me remite a un pozo, ¿no? A una fosa. Y digamos, utilizar la metáfora de la grieta para hablar de antinomias políticas y hablar de fosa, ¿no? En un país justamente donde las fosas comunes no fueron uno de los mecanismos del terrorismo de Estado, me parece por lo menos peligroso. Por otro lado, me parece que bajo ese gran concepto de la grieta se encubren todo un conjunto de prejuicios, de odios, que son odios raciales, desprecios de clase y desprecios sexuales dentro de la sociedad argentina. Entonces es muy fácil decir, estoy a este lado o a este de la grieta y no hablar justamente de esos prejuicios, ¿no? Leí un artículo sobre la grieta, decía que la grieta no contribuye en nada, no genera oportunidades, lo que genera es pérdida de energía. ¿Es así? Sí, a ver, sí, siempre las antinomias, ¿no? Pensar en las sociedades como en términos de oposición, por supuesto que no genera nada constructivo en sí mismo. Pero también creo que puede ser un diagnóstico, ¿no? Para poder empezar a hablar, ¿no? Para poder empezar a hablar, decir, bueno, hay sectores que desprecian, que odian al otro. Hablar de una sociedad de desprecios me parece muy interesante. Y Adrián, la grieta es cuando un partido de poder busca un enemigo de forma permanente para confrontar. ¿Podemos definirlo de esa manera? Puede ser que esté definido más que nada desde los términos hegemónicos que desde los términos de la sociedad, de la parte de la sociedad que aparece como más dominados o juzgados, ¿sí? Desde ya. Claro, porque también es importante decirlo, familiares, compañeros de colegio, vecinos, están divididos por esta famosa grieta, ¿no? Me refiero a lo que pasa con el presidente, con la expresidenta. Hay quienes tienen un profundo odio con el presidente, hay otros que tienen un odio con la expresidenta, y esto se ve en las charlas de amigos, en las charlas de familias. Sí, no, amistades que se han terminado, ¿sí? ¿No? O rupturas familiares o fiestas familiares que terminan muy mal debido a estas cuestiones. Creo que igual se ha centralizado en dos figuras, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, la figura de Macri o de la figura de Cristina, viejas antinomias, ¿no? O viejos prejuicios o viejos odios. Nada más que lo que han hecho esto es cristalizarlos, ¿no? Estamos discutiendo, ¿no? ¿Modelos de Estado o es un humor social lo que se denomina la grieta? No, yo creo que justamente lo que se está discutiendo son modelos de Estado, modelos de si se puede incluir a todos, modelos de inclusión o de exclusión, modelos de reparto de la riqueza, de un Estado más chico o un Estado más grande, sí, por supuesto. Sí. Adrián, ¿quiénes deberían plantear ideas urgentes para el reencuentro de los argentinos? ¿El propio ciudadano o la dirigencia política? Creo que tiene que partir de ambos lugares, pero creo que la principal responsabilidad le ocupa, por supuesto, a la dirigencia política, porque en realidad se establece como política de Estado justamente una sociedad más inclusiva, una sociedad no dividida, no partida por las mismas antinomias de las cuales se vinieron hablando siempre desde hace muchos años, ¿no? Adrián, ¿vos crees que el gobierno de Mauricio Macri profundizó la grieta con sus políticas? O te doy un ejemplo, el día que hubo una manifestación a favor del presidente en Plaza de Mayo, el famoso 1A, el 1 de abril, el presidente salió a los pocos minutos a hablar, bueno, ahí no había choripán, ¿no? Como si en una manifestación estaría mal comer choripán. ¿Eso también es profundizar la grieta? Por supuesto, y ahí además pone absolutamente de manifiesto este prejuicio del que te hablaba antes, ¿no? Es un prejuicio racial, es un prejuicio de clase, es un prejuicio respecto a los gustos del otro. Un otro que aparece en esos términos definido como inferior, ¿no? Como inferior en términos culturales, sociales, políticos y raciales. La grieta es un hecho negativo, pero la discusión de los jóvenes en la política, creo que es un hecho para destacarlo en los últimos años, ¿no? Y yo creo que siempre... Me refiero a la reincorporación de los jóvenes.
Yo creo que la discusión política siempre es saludable. Te digo más, yo creo que la discusión forma parte de la política, ¿no? Lo que podemos llamar lo agonístico, ¿no? La lucha política, es lo propio de la política, es lo que hace rico la política, ¿no? Un encuentro y desencuentro constante con el otro en esa discusión por saber qué rumbo tomar respecto a los asuntos que son comunes. Pero bueno, estamos hablando justamente de los asuntos que son comunes, así estamos difiriendo. Claro. ¿Y qué consejo, danos un consejo a los argentinos para no estar permanentemente en la grieta? Porque uno ve al gobierno, la estrategia electoral del gobierno de Durán Barba es, bueno, enfrentar o por lo menos polarizar con el kirchnerismo, ¿no? ¿Somos nosotros o vuelven ellos? ¿No? ¿Qué hacemos nosotros creo que, ahí en el medio? Así como ciudadanos, creo que una responsabilidad que podemos tener es la de justamente un análisis propio, un análisis interior, no pensar en términos del bien y del mal, ¿no? En estos términos de antinomias todo el tiempo, pero creo que es un juicio que puede ser interior, ¿no? Claro, pero los ejemplos lo tienen que dar los de arriba, ¿no? Para que la sociedad no esté dividida. Y sí, por supuesto que eso tiene que ser instaurado como política de Estado, digamos, eso de pensar, no en términos de reconciliación de los argentinos, no me parece hablar en esos términos, sí en términos de una discusión constante, ¿no? de un diálogo permanente entre argentinos. Mira, el consultor Elvio Rodríguez dijo, lo vamos a citar, en la grieta están los que quieren estar, no es masiva. ¿Coincidís? Sí, me cuesta siempre pensar en términos de grieta. Sí, ¿no? a ver, manejate como quieras. Creo que sí, que hay un sector, ¿no? Hay sectores que desprecian a otros sectores, ¿no? Y lo desprecian, ya te digo, ¿no? En términos raciales, en términos clasistas, en términos sexuales, y lo disfrazan bajo la forma de la grieta. Entonces, bajo la forma de la grieta parecería que todo es aceptable, ¿no? Esta vieja también, esta falacia que se dice, ¿no? En democracia se puede decir absolutamente todo. Claro. No se trata de eso, en realidad no, la democracia no incluye justamente el desprecio del otro o simplemente la tolerancia al otro. Está muy bien que todos planteen sus opiniones, presenten sus formas de pensar, pero no esta división tan violenta. Y lo vemos nosotros con las redes sociales. Cuando uno dice algo, depende cómo el televidente acepte ese mensaje, te ponen o en el sector macrista o en el sector kirchnerista. Las redes sociales tienen que ver mucho con esta grieta, con esta división. Desde ya, bueno, las viejas luchas que antes se jugaban en otros lugares del escenario público, ¿no? O en el Parlamento o en otros lugares de la opinión pública, hoy por hoy creo que las redes sociales es un lugar donde particularmente no se juegan estos dos modelos de Estado, ¿no? O estas dos formas de pensar la sociedad o estas dos formas de pensar la Argentina, ¿sí? Desde el anonimato, muchos de ellos. Desde ya, además, bueno, desde la cobardía, desde el anonimato. ¿Sí? Claro. Bueno, vos entonces tenés confianza, ves una esperanza de que esta división tan profunda termine, que los argentinos vuelvan a unirse, pero también unirse ¿a qué precio? Bueno, no, yo no soy muy esperanzador, ¿no? Respecto del futuro. Creo que hace falta un larguísimo proceso, ¿no? De reflexión, un larguísimo proceso de debate político y no estamos en ese camino. Ese es el punto, yo creo. Por eso no soy muy esperanzador con respecto hasta el futuro. Está muy claro. Ahora estos dos modelos antagónicos, ¿no? Sí. Yo lo llevo al plano político porque hoy se está dando así y las encuestas lo dicen. Los candidatos de Cambiemos, los candidatos que representan a Cristina Kirchner, bueno, alguno de estos dos modelos antagónicos va a ganar. Esto es así. Sí, desde ya, sí, en octubre se van a definir, ¿no? Varias cuestiones con respecto a esta antinomia, ¿sí? Sí. Para ir cerrando, Adrián, vos entonces ves que se ha profundizado en el último tiempo la grieta, ¿no te gusta llamarlo grieta? ¿La división se ha profundizado en el último tiempo? Sí, creo que se ha profundizado la antinomia, se ha profundizado un profundo desprecio entre sectores de la sociedad y eso se ve casi en el plano cotidiano. Creo que la sociedad está cada vez más agresiva, inclusive eso lo puede notar en la vía pública, ¿no?
Sí, en todos los lamentablemente. aspectos, En todos cuando los vas aspectos, manejando, que te tocas la bocina, bajas la ventanilla y insultás al otro conductor. Cuando vas caminando, inclusive, ¿no? Digamos, nunca estuvo tan presente, me parece, como en los últimos meses, la injuria a flor de piel. Me parece que antes uno tiene muchísimo más cuidado con respecto al otro. Creo que hemos descendido muchísimo los niveles de ciudadanía en ese sentido, ¿no? Y de respeto y de responsabilidad con el otro. Recién estuvimos tocando el tema de la baja de la imputabilidad, pero ya que vos sos sociólogo, me gustaría que pueda dar su opinión sobre por qué hay tanta violencia en los menores, ¿no? Por ejemplo, cuando van a robar, llevan el arma y te matan. Sí, bueno, es muy difícil en pocos minutos, ¿no? Son, por supuesto, que son factores sociales muy, muy complejos, ¿no? Desde ya que, bueno, que... Tiene que ver con la familia, con el origen. Sí, con la familia, con la clase social, con una historia también de sufrimientos y donde la violencia también estuvo incorporada dentro de la familia o dentro del entorno social. Ahora, por supuesto, siempre que estamos hablando de personas menores de edad, yo creo que hay que defender los derechos humanos de ambas partes. Bien. Adrián, muchas gracias, muy, muy claro. Quisimos invitarte para que nos ayudes a pensar sobre lo que pasa en Argentina con esta división. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, nos vamos a una pausa. Cuando volvamos, Fede, ¿estás preparado para toda la info del deporte? Pero por supuesto. Vamos a estar hablando de lo que pasó en Almirante Brown, porque hay varias facciones, hubo violencia en el estadio, así un enfrentamiento muy, muy duro se dio entre varias facciones de los hinchas de Almirante Brown. Al parecer hay detenidos, así que cuando vengamos de la pausa, Fede, ampliamos esta info.